Estuvimos aprendiendo y estamos en una serie de cómo un discípulo vive, cómo un discípulo debe vivir, cómo debemos vivir como discípulos. La semana pasada aprendimos que un discípulo tiene que vivir una vida, ahí está mejor, hasta para mí, gracias. Aprendimos que un discípulo tiene que vivir una vida que glorifica a Dios. ¿Te recuerdas? Estuviste aquí la semana pasada. Y en este proceso de aprender a vivir una vida que glorifique a Dios, la pregunta que surgía es, ¿cómo puedo hacerlo de manera práctica? Porque otra vez el conocerlo, el saberlo es bueno, pero ¿cómo puedo vivirlo de una manera práctica? ¿Cómo mi vida puede expresar que vivo para glorificar a Dios? Y vimos 6 cosas, las voy a recordar rápidamente. Una de ellas es amándonos los unos a los otros. Y no voy a entrar en detalle, ya las expliqué el domingo pasado. Si no estuviste acá, entra a nuestra página de YouTube y ahí vas a encontrar el mensaje. Amándonos los unos a los otros. Esa es una manera práctica. Vamos a perdonarnos los unos a los otros. Son 6 maneras prácticas. Nos amamos, nos perdonamos, nos vamos a servir los unos a los otros. Vamos a servirnos los unos a los otros. Vamos a someternos los unos a los otros. ¿Sabes qué vamos a hacer también para vivir una vida que glorifique a Dios de manera práctica? Vamos a animarnos los unos a los otros. Vamos a animarnos. Y vamos a pertenecer los unos a los otros. 6 maneras prácticas en las cuales podemos vivir una vida que glorifique a Dios. ¿Sabes? Si haces esas 6 cosas, si empiezas a practicar eso, nuestra vida, tu vida va a glorificar a Dios. De lo contrario, va a ser difícil. ¿Con qué lo puedo comparar? ¿Cuántos hemos hecho alguna dieta alguna vez? Honestidad en la iglesia. Yo la he hecho. ¿Solo yo he hecho dietas en la iglesia? ¿Cómo nos ha ido cuando hacemos dietas? ¿Pesado? Pero si queremos lograr lo que... ¿Para qué hacemos una dieta? Usualmente, para estar en mejor forma. Para estar en fit, para ser personas fit. Hacemos una dieta para perder un poco de peso. Pero ¿qué pasa si no hacemos la dieta aunque querramos hacerla? ¿Qué pasa si no hacemos la dieta aunque querramos perder peso? ¿Lo vamos a lograr? No. Aun cuando promueven muchas pastillitas mágicas para bajar de peso, aun cuando promueven parches que congelan la grasa y la deshacen, aun cuando promueven tanta cosa, si no hacemos dieta y ejercicio, si no hacemos lo que tenemos que hacer, no vamos a bajar de peso. No vamos a llegar al punto donde queremos estar. Vamos a estar soñando siempre con querer hacerlo, pero nunca lo vamos a hacer. Por eso, como en mi caso, yo ya desistí de hacer dietas, ya no. Ni para qué dieta, ni para qué ejercicio. Hay mucho dinero invertido acá como para empezar a perderlo. Ahora, trayendo eso al contexto de una vida que glorifica a Dios, como vimos la semana pasada. Aun cuando querramos glorificar a Dios, pero si no hacemos lo que tenemos que hacer, simplemente no vamos a avanzar. Ahora, ¿por qué es importante vivir de esta manera? Porque esto agrada a Dios, edifica a la iglesia. Ahora, para hacerlo, al igual que las dietas, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Para poder vivir esa vida que glorifique a Dios, tenemos que estar dispuestos y dejar que sea Dios a través de su Espíritu Santo el que nos santifique, el que nos mueva, el que nos lleve a hacerlo. ¿Has escuchado la palabra santificación antes? ¿Qué es la santificación, pastor? Qué buenas preguntas ustedes hacen. ¿Qué es la santificación? Mira, la santificación inicia con nuestra salvación. La santificación inicia cuando por fe nos rendimos a Cristo, le pedimos perdón por nuestros pecados, Él nos salva, Él nos rescata. Cuando entendemos, valoramos y aceptamos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, entonces ahí inicia nuestro proceso de salvación, cuando me rindo a sus pies. Jesús lo dijo en Juan 17.
Yo les he dado tu palabra, dijo Jesús hablando con el Padre, orando al Padre por nosotros. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dijo Jesús. No son de este mundo, hemos sido apartados. Cuando nos rendimos a Cristo, ¿sabías eso? Que te conviertes en santo. Y no estoy hablando, vas a andar con una aureola y con una vela enfrente, o que te van a llevar en andas. No estoy hablando de ese tipo de santo. Estoy hablando que santo, la palabra santo implica separados para. Y desde el momento en que nosotros nos rendimos a Cristo, empieza nuestro proceso de santificación. Somos hechos santos. No por lo que hagamos o dejemos de hacer, sino por lo que Jesús hizo ya en la cruz. Somos separados. Dejamos de ser de este mundo. Jesús lo dijo. El mundo los odia porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Y sabes qué es lo tremendo? Que en mismo Juan 17 Jesús continúa orando por nosotros, hablando al Padre, y le dice en el versículo 15: no te ruego que los saques del mundo. No los saques de este mundo, no los elimines de este lugar, no los saques de acá. Te pido que los guardes del maligno. El mal nos rodea, el mal está presente, el mal está acá. Y sabe, la oración de Jesús no fue: Padre, que no sufran, Padre, sácalos de este mundo. No te pido que los saques, simplemente guárdalos del maligno, guárdalos del mal. Y termina esa oración en el versículo 16 diciendo: ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Por qué hago mención de esto? Porque a través de la salvación hemos sido puestos aparte, hemos sido separados. Estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Y la palabra mundo que usa el Evangelio ahí es la palabra cosmos, refiriéndose al a los sistemas de gobierno, a la tierra en sí, a la forma de vida. Ya no somos de este mundo, ya no pertenecemos a este mundo. ¿Y sabes? Eso nos separa. La cruz nos separa de este mundo. Ya no somos los mismos, ya no somos los de antes, somos diferentes. ¿Dejamos de pecar? ¿Honestidad en la iglesia? ¿Hay alguno aquí que no haya pecado para nada el día de hoy? Cuando decimos que no hemos pecado, somos mentirosos, dice la Biblia. O sea, seguimos en el proceso. Seguimos siendo pecadores en necesidad de un redentor. Somos salvos no por lo que dejamos de hacer, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Y es ahí donde inicia la santificación. Un discípulo vive buscando la santificación. Un discípulo vive buscando eso, la santificación. ¿Y qué es la santificación entonces? Déjame ponértelo de esta manera. La santificación es la experiencia práctica de la salvación. La santificación es el ejercicio de la salvación. A través de la salvación he sido puesto aparte. Y en ese momento inicia mi proceso de santificación. Empiezo a vivir de una manera que glorifica a Dios. Santificación, he sido puesto aparte, he sido consagrado para el Señor. Y ahí empieza mi experiencia práctica. La vida práctica del cristianismo es la santificación. Y sabes, esa experiencia práctica la vivimos a través de la obediencia a la palabra. La única manera de poder vivir la santificación y estar en el proceso de la santificación es la obediencia a la palabra. La salvación es instantánea, la salvación es gratis, la salvación no requiere que yo haga nada, pero la santificación, ese ejercicio práctico de la salvación, requiere mi participación, requiere tu participación. Y esa participación se da a través de la obediencia a la palabra. ¿A qué me refiero, Juan? Seguimos, veo Juan 17, continúa diciendo en el versículo 17, Jesús hablando con el Padre, le dice: Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra, ¿qué dice? Es verdad. La única manera para poder ser santificados, la única manera de vivir nuestra salvación de manera práctica es a través de la obediencia a la palabra. Y de ahí el hecho de que tú te la puedes saber de memoria, toda. Pero si no la vives, si no la obedeces, ¿de qué te sirve? De nada, como un címbalo que retiñe. Y sabes, eso es lo tremendo con la iglesia el día de hoy. Porque como iglesia tenemos tanto conocimiento y es bueno, debemos buscar el conocimiento de la palabra. Si puedes meterte a estudiar en línea teología, hazlo, te animo, es bueno. Pero no te conformes solo con el conocimiento, practícalo.
¿Sabes quién tenía y tiene bastante conocimiento y se la sabe todita? El diablo. El diablo usó la misma palabra contra la palabra. El diablo usó la palabra para atentar a la palabra misma, al logos, a Cristo, a la palabra encarnada. ¿Dejó de ser diablo? No, sigue siendo diablo. ¿Te imaginas si el diablo aplicara la palabra? Al Señor tu Dios adorarás y solo ante Él te postrarás. ¿Cuál tendría que ser la actitud del diablo? ¿Te imaginas cuál tendría que ser la actitud de nosotros como iglesia si empezamos a obedecer la palabra? Entonces, la santificación que debemos buscar es esa experiencia práctica de esta separación. Es ese proceso que requiere de mi obediencia. ¿Por qué es necesario eso? Señor, dijo, hablando Jesús con el Padre, así como tú me has enviado a este mundo, yo también los envío a ellos. Sigo en Juan 17. Así como tú me enviaste, yo los envío. Mira, a un mundo lleno de lobos, Jesús nos envía a un mundo pervertido, a un mundo perverso. Lo decía, los que pudieron votar, los que pueden votar, ojalá lo hayan hecho, pero al mismo tiempo, ojalá lo hayas hecho con la conciencia plena, que la única persona que puede cambiar las cosas es Cristo. Ningún partido político, ninguna persona puede hacerlo. Bíblicamente las cosas tienen que ponerse peor para que Cristo venga. ¿Tengo que dejar de votar? No, qué bueno que lo hiciste. ¿Tengo que dejar de orar por las autoridades? No, es un mandato, es parte de la obediencia, es parte de mi santificación, obedecer a la palabra. Pero estamos en un mundo perverso, estamos en una sociedad corrupta, que cada día a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Hay tantos movimientos ahorita que están tratando de desvirtuar la palabra de Dios. ¿Tú sabes por qué todo el movimiento del LGBT, X, Y, Z y al cuadrado? Porque están desvirtuando la palabra de Dios. Están diciendo Dios no sabe hacer las cosas, nosotros sí. Y como no somos tolerantes a eso, entonces somos los malos de la película. Y esa es solo una muestra. Los tiempos son malos y es necesario que vivamos una vida de santificación, que busquemos esa santificación. Por ellos, dijo Jesús, yo me santifico. Por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Y continúa Jesús hablando. Es a través de la obediencia, familia. ¿Quieres vivir una vida práctica? ¿Sabes por qué nos cuesta vivir el evangelio? Porque simplemente dejamos de buscar la santidad. Y sabes, buscar la santidad no es darme golpes de pecho y hacer una lista, prohibido esto, prohibido esto, prohibido esto, prohibido esto. Porque el Señor nos lo dice claramente en 1 Samuel 15:21. ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios o se complace en la obediencia a la voz del Señor? Mira, cuando yo hago una lista y no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, lo que estoy tratando de hacer es comprar el favor de Dios con mis hechos y no es por obras, es por obediencia. Me voy a rendir a Él. Cantábamos hoy, es tu aliento en mi ser lo que me hace cantar, es tu aliento en mi ser lo que me hace adorar, es tu aliento en mi ser lo que me hace verte. Y hasta que no entendamos el gran sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros, cómo Él a través de ese sacrificio nos puso aparte, hasta que entendamos que hemos sido separados para vivir un evangelio práctico a través de la santificación y ser luz a aquellos que no le conocen, nos va a costar adorarle, nos va a costar exaltarle y va más allá de cantar, porque vamos a seguir considerándonos buenos, santos y puros. Es a través de la obediencia. Ahora, después de mi corta introducción, abre tu Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5. ¿Necesitas una Biblia? De nuevo, levanta la mano y te podemos prestar una. Es importante que abras tu Biblia. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Cuando lo tengas, dime listo. Necesario que lo veamos. Versículo 23. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. ¿Lo tienes?
Amén. ¿Listos? Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también, ¿qué dice tu Biblia? Lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ahora, ¿qué significa ese pasaje para la vida del discípulo? ¿Qué significa este pasaje para tu vida? ¿Qué significa este pasaje en nuestro proceso de santificación? Veámoslo. Primero, nos indica que Dios es la fuente para mi santificación. Dios es la fuente para tu santificación. No hay nadie más, no hay otra fuente. Requiere mi obediencia, pero el recurso, la fuente, el origen de todo es Dios mismo. Veamos este verso en partes. Versículo 23, lo primero que dice es, y que el mismo Dios, paremos ahí, y que el mismo Dios. Mira, la santificación requiere mi participación a través de la obediencia, pero es imposible en nuestra propia fuerza. Es imposible en tu propia fuerza. Para poder vivir la santificación, que es el ejercicio práctico de mi salvación, necesito llegar a la fuente. ¿Quién es la fuente de tu santificación? ¿En dónde está la fuente de tu santificación? ¿En tus hechos o en Dios mismo? Ese mismo Dios. Pablo nos dirige a la fuente de todo poder. Pablo le está hablando a la iglesia en Tesalónica, está orando por ellos. Jesús está preocupado por la santificación. Una iglesia viene de una situación difícil, viene de un montón de controversias, puntos fuertes. Y en esta parte Pablo está preocupado por la santificación. Dice, la venida del Señor está pronto. La venida del Señor está cerca. Y es necesario ir a la fuente de mi santificación, que es el mismo Dios. Dale vuelta a la página. Y ve al versículo, regresa al versículo 1 del capítulo 5. Vamos a ver el versículo 1 en adelante. Dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad que os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, ¿cómo dice? Como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Los días son malos. ¿Te suenan familiares? ¿Te suenan parecidos? La sociedad nos lleva, el mundo nos lleva a poner los ojos en los hombres y a buscar el cambio en los hombres. Pero Pablo aquí, la necesidad de Pablo, la urgencia de Pablo era volver a los de Tesalónica, a la iglesia de Tesalónica, a los pies de Cristo. Miren, es Cristo, los tiempos son malos. Cristo viene en cualquier momento. ¿Estás consciente de eso? Cristo viene en cualquier momento. Y el irnos con Él, la bendición es que no depende de nosotros, ya depende de Él, de lo que Él hizo. Somos salvos por gracia y en el momento en que Él venga, nos vamos con Él. Te vas con Él. Pero eso no quiere decir que deje de buscar mi santificación, que deje de vivir la vida práctica del Evangelio. Y para eso tengo que hacerlo regresando a Dios. Dios es nuestra fuente. Dios se revela a nosotros por medio de su palabra. Dios puede hablarnos a través de cualquier persona, pero la Biblia nos enseña que los profetas llegaron hasta Juan el Bautista, pero nos dejó su palabra. Ahora, dice la misma Biblia, Dios nos habla a través de su Hijo, del verbo, del logos. Hebreos capítulo 1, anótalo en algún lado. Versículo 1 y 2 dice, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, habiendo tiempo pasado. En estos últimos días, como iglesia estamos viviendo los últimos días. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Nos ha hablado por su Hijo. ¿A qué se refiere? Juan 1:1. En el principio era el verbo. Y el verbo era Dios y estaba con Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó en medio nuestro. Y conocimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. El verbo, la palabra verbo, logos.
La palabra, Dios, Jesús mismo es la palabra. Y ahí la pregunta del inicio, ¿pasaste tiempo con Jesús esta semana? ¿O solo estás esperando que alguien venga y te diga, Dios me dio una palabra para ti, hermano? Porque tristemente muchos vivimos de esa manera. Nos gusta escuchar cosas así, pero no tenemos el tiempo de buscar al Señor. Dios sigue hablando. Y en estos últimos tiempos nos habla a través de su Hijo, nos habla a través del Logos, a través de la palabra encarnada. Por eso es que Pablo nos lleva a la fuente. Es Dios mismo, Dios es la fuente. Y que el mismo Dios, y continúa el versículo 23 diciendo, que el mismo Dios de paz, Dios de paz, esa fuente de tu santificación, también es la fuente de tu prosperidad espiritual. Es la fuente de todo. Mira, cuando Dios habla, cuando la Biblia nos dice, ese Dios de paz nos está ofreciendo esa prosperidad espiritual, y una prosperidad espiritual que va más allá de lo que nosotros podemos entender o buscar. Pensamos prosperidad y luego empezamos a pensar en carros, casas, dinero, ropa, viajes, joyas. Pero la prosperidad que Dios nos habla es esa paz que nos ofrece a pesar de las circunstancias difíciles que estemos viviendo. En tu enfermedad, Dios te da paz, Dios te da tranquilidad, Dios te da confianza. En tu pobreza, Dios te da la confianza plena de que Él proveerá. En tu tristeza, Dios te da la tranquilidad de que Él va a convertir tus lágrimas en canto, tu tristeza en baile. Ese Dios de paz. ¿Sabes? Jesús lo dijo en Juan 14, 27. Increíble. Jesús viene y dice, miren, la paz les doy. Mi paz os dejo. No como el mundo os la da, yo os la doy. ¿Cuál es el tipo de paz que el mundo te ofrece? Una pasajera. Paz implicando ausencia de conflicto, ausencia de problemas. Pero la paz que Cristo nos ofrece es una paz en medio de, a pesar de, cuando estamos ahí es el momento, es la paz que Dios nos ofrece. Y ese Dios de paz, ese mismo Dios de paz, esa es la promesa que Jesús nos da. Aun cuando estamos en el mundo, estamos en este cosmos, en este sistema de gobierno, en este sistema, en este orden mundial, Dios nos ofrece paz a través de Jesús. Curioso, ¿por qué Jesús no nos ofreció otra cosa? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Será que Jesús no tenía el poder para habernos ofrecido libertad de enfermedad, libertad de problemas, libertad de pobreza? No. Él nos ofreció su paz, porque Él quiere que como iglesia nuestra santificación, nuestro ejercicio práctico de la salvación se manifieste a aquellos que no lo conocen en medio de los momentos difíciles. Cuando terminas en la emergencia del hospital, ¿qué es lo que ven las personas? Los que tenemos hijos y nos ha tocado llevar a nuestros hijos graves al hospital, ¿qué es lo que ven las personas en nosotros? ¿Angustia y desesperación o confianza y plena en Dios? ¿Qué es lo que ven? Esa paz es lo que Dios nos da. Y continúa el verso 23 diciendo, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Os santifique por completo. Mira, la preocupación de Pablo desde el capítulo 4, versículo 1 hasta este momento es que sus lectores, es que la iglesia en Tesalónica viva una vida que glorifique a Dios. Y la única manera para glorificar a Dios es avanzando en nuestra santificación. La santificación, de nuevo, requiere que tú obedezcas, pero la fuente es Dios. Y déjame recordarte esto, la santificación es un proceso que inicia con la salvación, cuando somos puestos aparte, y termina, como dice 1 Corintios 13:10, cuando lo perfecto venga, cuando Cristo vuelva y nos lleve con Él. En ese momento termina nuestro ejercicio de la santificación, cuando estemos con el Señor. Pero mientras ese momento llegue, tengo que seguir ejercitando mi vida, mi vida práctica de salvación. Tengo que seguir buscando la santificación. Entonces, ¿qué significa este pasaje para el discípulo que quiere vivir una vida que glorifique a Dios? Primero, que debo regresar a la fuente de mi santificación.
Y luego, o segundo, que es Dios el que va a guardar mi ser en todo momento. Dios guarda tu ser, ¿sabías eso? Continúa diciendo el versículo 23, la segunda parte. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios es quien guarda mi ser. Dios lo guarda. Dios guarda. Dios es la fuente de mi santificación, primero, y Dios guarda mi ser. Segundo, Dios guarda tu ser. Dios está en control de tu vida. Dios sabe cuántas veces le has fallado. Dios sabe lo que has pensado. Dios incluso sabe lo que estás pensando ahorita. Dios sabe si te gusta o no te gusta lo que estás oyendo. Dios sabe si te anima o te molesta lo que estás oyendo. Dios lo sabe todo. Y en medio de eso, Dios nos guarda. Dios es el que guarda nuestro cuerpo irreprensible, nuestro ser irreprensible. Y mira, está hablando de todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que sea preservado irreprensible. Cuando Pablo menciona esto, en el segundo punto, está hablando del hombre total, la integridad completa, tal como fue diseñado originalmente. Un hombre santo, puro, sin mancha. El primer Adán antes de pecar. Y Dios quiere guardar, y Dios guarda nuestro ser, Dios guarda nuestro cuerpo. Claro, hoy existe y voy a aprovechar a hacer un paréntesis, hoy existe una discusión entre si somos bipartitos o tripartitos. Hay gente que dice que somos bipartitos, que somos solo cuerpo y espíritu. Otro movimiento dice que somos tripartitos, que somos cuerpo, alma y espíritu. Ahora, creo firmemente que Pablo no está tratando de definir si somos bipartitos o somos tripartitos, pero en este pasaje nos está hablando de la integridad total del cuerpo, del ser humano, como hombre, como mujer, como discípulos. Dios quiere y guarda nuestro cuerpo irreprensible en su totalidad y enfoca los diferentes aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, cuando habla del espíritu, está hablando de la parte más elevada del hombre, está hablando de la parte que tiene contacto directo con Dios, de ese espíritu de vida que Dios sopló en nosotros. El alma es la parte del cuerpo del hombre que está consciente de sí mismo. Por eso la Biblia dice que alma que pecare, esa morirá. Y cuando habla del cuerpo, está hablando de la parte física. Es lo que nos hace diferentes, lo que la gente reconoce en nosotros. La gente no ve nuestra alma. La gente no ve nuestro espíritu, ve los frutos que se manifiestan. No podemos juzgar el corazón de una persona, pero vemos los frutos. ¿Sabías eso? ¿Sabías que tu forma de vida manifiesta tu pasión por Cristo? ¿Sabías que la manera en que vives manifiesta cuánto estás agradecido con Dios? Pero también manifiesta si lo que estás buscando es tu propio interés. También manifiesta todo eso. Es la parte física. Creo que Pablo usó esta terminología para enfatizar el deseo que él tenía en su oración de que la iglesia se mantuviera en santidad, buscara la santificación en un todo, en su relación con Dios, en su relación interna y en su relación con los demás. Es un proceso, involucra todo, nada puede quedarse fuera. Inicia con nuestra salvación, es un proceso que avanza, pero es Dios el que la completa. Dios es la fuente de mi santificación. Dios guarda mi ser. Y tercero, Dios es fiel. ¿Sabías eso? Tú permaneces infiel, yo permanezco infiel. Tú y yo somos infieles. Hoy no me gusta, hoy no te sirvo. Hoy estoy cansado, hoy no te adoro. Para otras cosas tengo el tiempo, para otras cosas tengo la energía, pero para buscarte, Señor, hoy como que no mucho. Y a pesar de nuestra infidelidad, Dios permanece fiel. Versículo 24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama, Él también lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios nos está llamando a ese proceso de santificación. Dios te está llamando a eso. ¿Cómo vamos en ese proceso? Mira, el viernes tuvimos una reunión con un grupo de hombres acá. La vamos a tener todos los meses, una vez al mes, de 9:30 de la noche a 12 de la noche. Y una de las cosas que hablábamos ese viernes es cuál es la visión que tienes para tu vida.
¿Hacia dónde va tu vida? ¿Estás viviendo una vida con visión, con propósito, con una meta específica? ¿O estás viviendo una vida al como caiga? A ver qué se me ocurre hacer hoy, eso es lo que hago. ¿O estás viviendo una vida con un propósito definido? Mira, en nuestra vida cristiana, ese propósito nos lo da el ejercicio de nuestra salvación. Cuando empiezo a buscar mi santificación, empiezo a definir cuál es la visión para mi vida, hacia dónde Dios quiere que me lleve. Eso es necesario. Si tuvieras que recitar o decir un versículo que ha marcado tu vida y que está marcando el camino, la forma en que caminas en tu vida cristiana, ¿qué versículo sería? ¿Tienes uno? ¿Lo has pensado? ¿En base a qué avanzas en tu proceso? En mi caso, ¿sabes? El primer verso que yo me aprendí de memoria fue 2 Timoteo 2:2, donde Pablo le está hablando a Timoteo y le dice: mira, muchacho, todo lo que has aprendido de mí en presencia de todos estos testigos, esto también encarga a hombres que sean fieles e idóneos para poder enseñar también a otros. Y sabes, desde ese momento, mi caminar en el proceso de santificación ha sido buscar el cumplir eso. Ese versículo me marcó y es lo que me mueve. Cuando siento que me estanco en mi avanzar, en mi obediencia a Cristo para buscar la santificación, recuerdo ese verso y ese verso me sacude. ¿Me estoy multiplicando? ¿Estoy enseñando a otros? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? Y entonces tengo que analizar mi vida. Para poder hacerlo tengo que ser obediente a la palabra. Y al volver a la obediencia a la palabra, mi proceso de santificación avanza. Mi proceso de santificación comienza y se fortalece, ¿sabes? ¿Tú confías en el Señor? Los que confiamos en el Señor, estamos conscientes y sabemos que Él nos preservará hasta el final. Sabemos que estamos seguros. ¿Qué implica que Él nos preservará hasta el final? No implica que hoy soy salvo y mañana la pierdo y pasado la vuelvo a recoger. No implica que hoy gané la salvación, mañana la perdí. No es eso. ¿Te imaginas? Si tu salvación estuviera basada en lo bueno que eres, hoy me porté mal. Borra a Luis del libro de la vida. Perdió la salvación. La pregunta es, ¿tiene la salvación? Porque si la tienes, Él te va a preservar hasta el día final. Él requiere de ti que avances en la santificación, que como discípulo busques la santificación a través de la obediencia a la palabra, porque es la palabra la que nos santifica. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es en su verdad que tú y yo somos santificados. Y Él nos guarda, Él nos preserva. Gracias a Dios la salvación no depende de lo que yo haga o deje de hacer. Gracias a Dios la salvación depende de lo que Cristo hizo en la cruz. Pastor, pero usted eso lo dice a cada rato, sí. Es necesario que nos lo prediquemos. Porque ¿sabes? Cuando fallamos, lo primero que el diablo viene y hace es que te empieza a meter culpa. No vales la pena, no sirves para nada, ya fallaste otra vez, Dios ya no te va a amar, prepárate porque el juicio de Dios viene. Y lo triste es que ni siquiera es el mismo diablo el que se aparece y nos lo dice. Usa a la misma gente muchas veces que tenemos alrededor, a la misma gente de la iglesia que empieza a ponernos el dedo. Y se nos olvida que Él es el que nos preserva, Él es el que nos guarda hasta el final por su fidelidad, por su amor, por lo que Él es. Él inició un proceso en tu vida, Él inició un proceso en mi vida, desde el momento en que su Hijo Jesús fue enviado a esta tierra. Juan 3:16. Ahí empezó el proceso. El proceso continúa cuando su Hijo va a la cruz y dice: consumado es. Y el proceso avanza todavía en nosotros cuando Él resucita de la tumba. Nos da vida eterna. Nos hace templo y morada del Espíritu Santo. Somos templo y morada de Dios. Por eso es que no venimos a la iglesia. Venimos como iglesia a adorar con la iglesia, no a la iglesia. Porque la iglesia no es el edificio. Esto, bonito o feo, grande o chico, esto no es el templo de Dios.
Este no es el lugar al que nosotros adoramos. Nosotros adoramos a aquel que murió en la cruz y nos hizo templo y morada de su Espíritu Santo. ¿Sabías eso? Tú eres ese templo. Y como tú eres ese templo, tienes que seguir avanzando en tu santificación. Si tu fe no te ha cambiado, tu fe no te ha salvado. Porque la fe que salva es una fe que cambia. Una vez tengo un encuentro con Jesús, reconozco quién es Jesús. Sí o sí voy a avanzar en el proceso de la santificación. Voy a buscar la santificación, voy a buscar consagrarme, voy a buscar parecerme más a Él. Y esos cambios se van a notar. Sería interesante, la semana pasada, ¿se recuerda? Les dije, ¿qué pasaría si abren su teléfono y pasan grabando todo lo que dicen ese día? Y en la noche se dedican a escucharlo. ¿Qué sería lo que más escuchan? ¿Gratitud y adoración? ¿O la banda los recoditos, los, ¿cómo es? ¿Reflujo? ¿Qué es lo que más escucharías? ¿Quejas? ¿Críticas? Pobrecito yo, nadie me quiere. ¿O escucharías más gloria a Dios, gratitud al Señor? ¿Por qué es importante eso? Porque nuestra vida, nuestra salvación se manifiesta en nuestro caminar, en nuestro proceso de santificación. Ahora, ¿qué pasaría si esta semana haces otro ejercicio? Dile a los que están al lado tuyo, cerca en tu casa, los que viven contigo, los que pasan más tiempo contigo, dile, hazme un favor, toda esta semana, por favor, anota en un cuadernito cada vez que veas que mi vida refleje a Cristo. Anótalo, anótalo. Y al final de la semana me lo das. ¿Cómo nos iría con eso? ¿Cómo estaría nuestro ejercicio de la santificación? Dios es fiel. Fiel es el que os llama. También Él lo hará. Dios inicia su obra santificadora en tu vida a través de la salvación. Filipenses capítulo 1 y versículo 6. Anótalo, yo te lo leo. Estando convencido precisamente de esto, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿A qué se refiere con eso? Jesús empezó la buena obra en nosotros. Dios empezó la buena obra en nosotros a través de su Espíritu Santo que nos confronta de pecado, que nos dirige a la verdad y a la justicia. Esa obra santificadora continúa y va a continuar hasta el día de Cristo. ¿A qué se refiere con el día de Cristo? Cuando Cristo vuelva. Ojalá fuese hoy. Ojalá fuese hoy. Pero de que Cristo viene, Cristo viene. Y va a venir como ladrón. Cuando estemos más confiados, cuando estemos más cómodos, ¡pau!, vendrá el fin. Vendrá Cristo. Él es fiel. Él comenzó en vosotros la buena obra. Él la perfeccionará. Dios la terminará. Dios nos llama y nos justifica por gracia. Dios te ha llamado y te ha justificado por gracia. ¿Sabes lo que es eso? Es un regalo. Gracia no es otra cosa más que recibir lo que no merezco. Tú y yo merecemos el infierno. Merecemos la separación eterna de Dios. Pero en su gracia, Él no nos da eso. En su gracia, Él se extiende y nos da misericordia. Nos da lo que no merecemos. Merezco el infierno, pero en su gracia no me lo da y en su misericordia me da el cielo. Él empezó esa obra en tu vida. Él la va a terminar. Ahora Él requiere que seamos obedientes a su palabra. Mientras más le obedezca, más avanzo en mi santificación. Mientras más vuelva a la fuente de poder, que es Dios mismo, más avanzo en mi proceso de santificación. Mientras más entienda que Dios es el que guarda todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, que Él es el que lo preserva para su gloria, más fácil es avanzar en el proceso de santificación. Mientras más rápido entienda que Dios es fiel a pesar de que yo soy infiel, más rápido avanzo en el proceso de santificación. ¿Qué implica eso para tu vida y para la mía? Que cuando peco, tengo un abogado al cual puedo correr, al cual puedo llegar y decirle, aquí estoy otra vez, Señor. Volví a meter la pata. Y en su misericordia, Él nos restaura. Él sacó a Pedro del agua. El hijo pródigo regresó a casa. El padre lo abraza, lo besa, le da vestido, le da anillo.
Cristo nos recibe. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Ahora, ¿sabes qué es lo curioso que me llama la atención en el versículo 24? Dice, Pablo no escribe, fiel es el que os llamó. ¿Ya lo viste? Él no dice, fiel es el que os llamó. ¿Qué dice tu Biblia? Fiel es el que os llama. Pablo no está hablando en tiempo pasado. Pablo está hablando en un tiempo presente. Fiel es el que os llama. Es un presente constante. ¿Qué quiere decir eso? Que el llamado a nuestra santificación inició cuando fuimos salvos, pero el llamado a nuestra santificación permanece hoy. Él es el que os llama. El llamado es hoy. Mañana el mismo llamado va a ser hoy. Dentro de una semana el llamado es hoy. Él es el que os llama, tiempo presente. Y si Cristo no ha venido en 10 años, el llamado permanece hoy. El llamado es hoy a servir al Señor. El llamado es hoy. ¿Cómo está tu vida en ese llamado? ¿Estamos buscando al Señor en la santificación? ¿Estamos ejercitando nuestra salvación? Mira, la obediencia no viene para ser salvo, porque éramos desobedientes, hijos de perdición. La obediencia viene porque soy salvo. Wow, Cristo, ¿me salvaste a pesar de lo que soy? Cristo, ¿me amas a pesar de lo que soy? Tú conoces mis pensamientos aún antes de que estos lleguen a la boca y a pesar de eso me amas. Tú conoces lo que veo, lo que escucho, lo que hablo. Tú conoces cómo vivo y a pesar de eso me amas y diste tu vida por mí. Mi reconocimiento, mi amor a Dios por eso me hace obedecerle. Por eso es que cuando la Biblia nos llama a amarnos los unos a los otros de la misma manera en que Cristo nos amó, lo obedezco. Es parte de mi proceso de santificación. Porque Cristo me amó y Cristo me ama. Cristo no esperó a que yo cambiara. Si tú estás hoy acá y estás diciendo, bueno, voy a cambiar primero y una vez que cambie me rindo a Cristo, nunca lo vas a hacer. Cristo te está esperando así como estás, así como eres. Si escuchas hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Ven, si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Es el amor de Dios. Por eso, ¿cómo ejercito mi salvación? Obedeciendo, amándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros. ¿Cómo quisieras y cómo te gusta que Dios te perdone? ¿Quisieras que que Dios tuviera un límite para perdonarte? ¿Sabes? La única condición que Dios te pide para perdonarte es que vengas a Él y le digas, aquí estoy. Y esta es la misma manera en la que Cristo espera que nos perdonemos los unos a los otros. ¿Por qué nos cuesta perdonarnos los unos a los otros? Porque no nos amamos los unos a los otros como Cristo nos ama. Y eso es parte de nuestro proceso de santificación. Dios nos llama a eso, a ser santos porque Él es santo. Dios nos llama a caminar en obediencia para avanzar en nuestro proceso de santificación.